El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. La figura muestra el arreglo de un circuito para un sistema hidráulico. La bomba extrae desde un depósito aceite cuya gravedad específica es de 0,90. Recordar que la gravedad específica es igual a la densidad relativa. Y lo transmite al cilindro hidráulico. El cilindro hidráulico tiene un diámetro interno, en este caso, de 5 pulgadas. Y el pistón debe recorrer 20 pulgadas en 15 segundos, mientras ejerce una fuerza de 11.000 libras. Se estima que en la tubería de succión, es decir, en esta tubería, hay una pérdida de energía de 11,5 libra-pie sobre libra. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta libra se puede simplificar con esta y me quedaría en unidades de pie. Y de 35 pies en este caso en la tubería de descarga. Ambas tuberías son de acero de 3/8 de pulgada, cédula 80, es decir, un acero comercial. Calcule lo siguiente. A. Flujo volumétrico a través de la bomba. B. Presión en el cilindro. C. Presión a la salida de la bomba. D. Presión en la entrada de la bomba. Y finalmente, la potencia que la bomba transmite al aceite. Si ustedes pueden observar, nosotros en este ejercicio tenemos unidades en el sistema inglés. Lo que debemos hacer es pasar al sistema internacional. Entonces, como primer punto, pasamos las unidades al sistema internacional. ¿Sí? Corregimos. Entonces vamos a tener lo siguiente. La primera medida que vamos a tener que pasar son los 5 pies, que está medida desde la lámina de agua hacia nuestra bomba. Ingresamos nuestro valor para poder realizar la conversión, que es de 5 pies. Esto vamos a tener que pasarlo a metros. Un pie es igual a 12 pulgadas. ¿Sí? Una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Y un metro es igual a 100 centímetros. Realizando los cálculos nos da un valor de 1,524 metros. Esta es nuestra primera medida. La segunda medida que vamos a tener que pasar es de 10 pies. Y estos 10 pies corresponden a la medida desde la bomba hacia el cilindro. Entonces recordemos, un pie es igual a 12 pulgadas, una pulgada 2,54 centímetros y finalmente un metro es igual a 100 centímetros. Se obtiene un valor de 3,048 metros. ¿Estamos? ¿Qué más vamos a tener que pasar? Vamos a tener que pasar las 5 pulgadas, que es el diámetro de nuestro cilindro. Entonces tenemos 5 pulgadas. Esta parte de aquí no nos va a servir. Entonces una pulgada es igual a 2,54 y un metro es igual a 100 centímetros. Entonces 5 pulgadas ha sido igual a 0,127 metros. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener que pasar? Vamos a tener que pasar lo que recorre el pistón. Y lo que recorre el pistón
es de 20 pulgadas. Que realizando los cálculos respectivos, nos sale que es de 0,58 metros. ¿Listo? Ahora lo que vamos a pasar también a unidades internacionales son las pérdidas. ¿Sí? Y lo que nos decía era que teníamos 35 pies en la tubería de descarga y 11.5 pies en la tubería de succión. Entonces, coloquemos 11,5 pies, que nos da un resultado de 3,55 metros. Y nos dice que también tenemos una pérdida de 35 pies. Estos 35 pies pasados a metros, nosotros tenemos que es igual a 10,668. ¿Listo? Y hay una que también nos está faltando. Nos está faltando pasar la fuerza que estamos ejerciendo en el pistón, que es igual a 11.000 libras. Entonces, vamos a hacer control C, control V y pongámosle por acá. ¿Listo? Entonces, colocamos 11.000 libras y solamente necesitamos una conversión. Recordemos en este caso que 1 kilogramo fuerza es igual a 2,205 libras fuerza. Entonces vamos a tener 4.988,66 kilogramos fuerza. En este caso ya podemos observar que todas nuestras unidades han sido pasadas, en este caso, a nuestro sistema internacional, y ahora sí podemos comenzar a realizar nuestros cálculos respectivos. En primer punto, lo que vamos a hacer es calcular el flujo volumétrico a través de la bomba. Entonces, anotemos. Flujo volumétrico. Para este flujo volumétrico debemos recordar que tenemos dos posibilidades. La una posibilidad que sería calcularlo a través de la siguiente ecuación. Nosotros conocemos que el caudal es igual a volumen sobre el tiempo. Y la segunda alternativa que nosotros tenemos es recordar que el caudal es igual a la velocidad por el área. ¿Sí? Entonces, comencemos por nuestro primer punto. Nuestro primer punto, hemos dicho que el caudal ingresemos una formulita, que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros debemos recordar es lo siguiente, que el volumen va a ser igual, como es un cilindro, entonces vamos a tener lo siguiente, pi, ¿verdad?, por el diámetro al cuadrado sobre 4.
Y a esto lo vamos a tener que multiplicar por la longitud del cilindro. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Pegamos y vamos involucrando nuestros valores. Si nosotros recordamos, en este caso el diámetro del pistón era de 5 pulgadas y nuestras 5 pulgadas era igual a 0,127 elevado al cuadrado sobre 4 y por la longitud. Igualmente, si ustedes recuerdan, la longitud del pistón que teníamos era de 20 pulgadas. Y esas 20 pulgadas es 0,58. Entonces nosotros vamos a obtener un volumen igual a 0,0064 metros cúbicos. Y ahora sí, lo que nosotros podemos ocupar es que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo y el volumen ha sido igual a 0,0064 metro cubo sobre el tiempo. Recuerden que en el enunciado nos decía que el pistón va a recorrer las 20 pulgadas en 15 segundos. Entonces el tiempo será los 15 segundos. Y se obtiene un caudal de 0,000429 metro cubo segundo. ¿Estamos? Esa sería nuestra primera alternativa. ¿Listo? Nuestra segunda alternativa es verificar a través de la ecuación de continuidad, que es igual a caudal es igual a velocidad por área. ¿Listo? La velocidad nosotros podemos adquirir mediante la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Y ese movimiento rectilíneo uniforme nos decía que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Nos decía que el pistón va a recorrer las 20 pulgadas en 15 segundos. Y las 20 pulgadas era igual a 0,58. Dividido para 15 segundos, vamos a obtener una velocidad de 0,03386. En este caso, nuestras unidades, recuerden que vamos a obtener en metros segundo. Y ahora sí yo puedo ingresar la ecuación de la continuidad. Esta ecuación de la continuidad nosotros los tenemos aquí, ¿sí? En donde nos decía que el caudal es igual a la velocidad por el área, pero recuerden que esta área es igual a pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces reemplacemos. Vamos a tener lo siguiente. Y reemplacemos nuestros datos. Nos dice que el caudal ha sido igual a la velocidad, que en este caso es 0,03386 por pi, por el diámetro al cuadrado, que en este caso es 0,127, sobre 4. Si realizamos los cálculos respectivos, vamos a obtener un caudal de 0,000429 metro cubo segundo. ¿Listo? Entonces en este caso podemos verificar que
o los dos métodos, en este caso, que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo o a su vez a través de la ecuación de continuidad, podemos verificar que obtenemos el mismo caudal. ¿Sí? Y estaría resuelto el literal número 1. ¿Sí? Ahora, si nos fijamos, nos pide la presión en el cilindro. Como punto 2, resolvámoslo en una nueva hoja. ¿Listo? Dos. Presión en el cilindro. ¿Listo? Para obtener la presión en el cilindro, nosotros conocíamos que estaba aplicando una fuerza de 11.000 libras. ¿Sí? Y nosotros lo que también sabemos es que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces anotemos esa fórmula. Tenemos lo siguiente. La presión dice que es igual a la fuerza sobre el área. ¿Estamos? Pero también nosotros sabemos lo siguiente, que la presión es igual a la fuerza sobre el área, pero el área es igual a ¿qué? A pi por el diámetro al cuadrado y esto sobre 4. Entonces vamos reemplazando nuestros datos. Si recordamos, la fuerza ya fue calculada y esa fuerza nos salía 4.988,66. Coloquemos nuestras unidades para conocer en qué unidades vamos a obtener. Kilogramo fuerza, ¿sí? Tenemos pi, diámetro, que en este caso el diámetro es 0,127, dividido para 4. En este caso, claro, el área nos va a quedar en metro cuadrado. Entonces vamos a obtener el siguiente resultado. 39,3809,8572 y nuestras unidades van a ser las siguientes. Kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. ¿Estamos? Pero claro, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en Newton, más no en kilogramo fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es convertirle a Newton sobre metro cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? Y aquí voy a ingresar la conversión. Y sabemos que un kilogramo fuerza es igual a 9,81 newton. Resolviendo, voy a tener un valor de 386, 3274,699 y en este caso nuestra unidad va a ser Newton sobre metro cuadrado. ¿Listo? Y claro, ¿qué unidades nosotros tenemos de estas unidades? Recuerden que el Newton sobre metro cuadrado es igual al Pascal, pero el momento en que nosotros aplicamos Bernoulli, nosotros conocemos que vamos a tener que adquirir en los famosos metros de columna del fluido. Y en este caso, el fluido que nosotros estamos tratando es queroseno, con una gravedad específica de 0,9. ¿Sí?
Entonces, lo que nosotros debemos recordar es que la densidad relativa tiene la siguiente formulita. Busquemos, en este caso, si tenía justamente aquí, des en cuenta, gravedad específica, podemos tener en función de la densidad del fluido o a su vez del peso específico del fluido. En este caso, recuerden que nuestra ecuación de Bernoulli tiene su primer término, que es la energía de flujo, que está la presión sobre el peso específico. Entonces, en este caso, la fórmula que vamos a utilizar es en función del peso específico. Entonces, voy a obtener lo siguiente. ¿Listo? Entonces, el momento en que ya tengo mi densidad relativa o gravedad específica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me decía que mi gravedad específica era de 0,9 y lo que yo quiero obtener es el peso específico del fluido, porque el peso específico del agua a 4 grados centígrados yo ya lo conozco. ¿Listo? Que es 9810. Entonces, para obtener el peso específico del fluido, lo único que voy a tener que hacer es multiplicar 9810 por 0,9. Anotemos nuestro valorcito. Entonces, 9810 por 0,9 nos da un valor de 8829. Las unidades serían newton sobre metro cúbico. Recuerden que, claro, el peso específico del agua a los 4 grados centígrados serían 9810 newton sobre metro cúbico. Entonces, el momento en que nosotros analizamos a través de nuestra ecuación de Bernoulli, lo que vamos a tener que hacer es a esta presión que tenemos en newton sobre metro cuadrado, dividirle para nuestro peso específico. Entonces tenemos esta partecita de aquí y esto me dice que va a estar dividido para el peso específico. Es decir, todo esto debemos dividirle para el peso específico, que en este caso es de 8829 newton sobre metro cúbico. Y en este caso, la presión que estaría marcando en mi cilindro es la siguiente: 63.274,699 dividido para 8829. Obtenemos un valor de 437,566, en este caso metros de columna de queroseno, o más bien dicho podríamos llamarle como metros de columna de fluido. ¿Estamos? Y hasta ahí nosotros ya tendríamos nuestra presión en el cilindro. ¿Listo? Veamos qué más nos pide. Como tercer punto nos pide presión a la salida de la bomba. Entonces analicemos o llevémosles a una nueva página para ver cómo podemos aplicar nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces, como tercer punto nos pide presión a la salida de la bomba, ¿verdad? Entonces, para verificar más claramente cómo va a estar nuestra situación, podemos pegar aquí nuestro grafiquito. ¿Listo? Y analicemos lo siguiente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos varias posibilidades de poder aplicar la ecuación de Bernoulli,
pero debemos elegir la posibilidad más fácil. ¿Listo? ¿Qué les parece si seleccionamos dos puntos de análisis? El primero, que sería a la salida de la bomba, y el segundo, que sería en nuestro punto de nuestro pistón, en donde sabemos nuestra presión. ¿Listo? Entonces, insertemos unos pequeños puntitos, elementos rápidos, justamente aquí. Uno. Démosle un poquito más grande. Correcto. Y tenemos que el punto de análisis va a ser a la salida de la bomba y nuestro punto número 2 va a ser en el pistón. ¿Sí? Estamos. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces podemos llegarle por acá y ecuación de Bernoulli entre 1 y 2. ¿Estamos? Entonces analicemos, pues ingresemos nuestra ecuación de Bernoulli. Para ello ingresamos texto y aquí nosotros ya tenemos nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Y analicemos qué vamos teniendo y qué términos no lo tenemos. ¿Listo? Justo aquí. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Presión 1, velocidad 1, cota 1. En este caso nuestra ecuación de Bernoulli es general, pero si estamos aplicando desde el punto 1 hacia el punto 2, en este tramo no estaríamos teniendo bomba. Entonces, esto se eliminaría. Y tenemos presión 2, velocidad 2, más cota 2, más las pérdidas por longitud de tubería y más las pérdidas por accesorios. ¿Sí? Que en este caso, nosotros tenemos que las pérdidas por longitud de tubería y las pérdidas por accesorios nos dice que es, en este caso, 35 pies, ¿verdad? 35 pies. Entonces vamos analizando, ¿listo? Vamos analizando. Aquí lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, ¿listo? Peguemos nuevamente nuestra ecuación y vamos viendo. Nuestra presión en el punto 1 es la presión que nos estaría pidiendo. Y a continuación nosotros hemos dicho que en este curso lo que nosotros vamos a intentar es siempre tener los términos en función del caudal. Entonces esta formulita de aquí nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Listo? Nos va a quedar 8 Q cuadrado sobre pi cuadrado gravedad, diámetro en este caso, a la cuarta. ¿Sí? Más cota 1 va a ser igual a la presión 2, es decir, la presión en el cilindro, más la velocidad 2. Igualmente hemos dicho que esos términos los vamos a representar en función del caudal, ¿sí? Más Z2 y en este caso más las pérdidas totales. O llamémosle en este caso más las pérdidas de descarga. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahora sí, vamos ingresando nuestros términos. Control C, Control V y vamos viendo. La presión 1 no se olviden que es la que queremos encontrar, presión a la salida de la bomba. Entonces vamos ingresando. 8, recuerden que el caudal que nosotros teníamos era 4,29 por 10 a la menos 4. Eso elevado al cuadrado sobre pi cuadrado
gravedad, 9,81, por el diámetro a la cuarta. El diámetro a la cuarta es de 0,017 más Z1. Aquí lo que nosotros debemos hacer es colocar nuestro nivel de referencia. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar nuestro nivel de referencia justo en nuestro punto de análisis 1. ¿Listo? Podemos aumentar el grosor. Ahí. Entonces, en este caso Z1, pues como es nuestro nivel de referencia, Z1 va a valer 10. Nuestra presión 2, pues ya la habíamos calculado. En este caso, nuestro valor es de 437,56. 437,56 más 8 Q cuadrado. Igualmente, en este caso recuerden que sería este mismo caudal. Llevémosle un poquito más acá. Q cuadrado, pi cuadrado, gravedad, 9,81. El diámetro, en este caso, como estamos analizando el punto número 2, ese diámetro sería el diámetro del pistón, que en este caso es de 5 pulgadas, es decir, 0,127. Más Z2, que en este caso, si ustedes verifican, Z2 vale 10 pies, pero esos 10 pies son 3,048 metros, ¿sí? Y más la pérdida de descarga. Y recuerden, si nos regresamos a nuestro enunciado, nos decía, se estima que en la tubería de succión hay una pérdida de 11,5 y en la de descarga es de 35 pies. Y esos 35 pies, si usted puede observar, es un valor de 10,668 metros. Entonces anotemos. 10,668 metros. Una vez que tenemos ingresado todos estos valores, pues hagamos los cálculos respectivos y vamos a verificar qué es lo que vamos teniendo. Esto de aquí sale 1,16. Es igual a 437 más esto de aquí sale 0,00006 más 3,048 y más 10,668. Ahora sí podemos hacer una suma algebraica muy fácilmente. Y obtenemos una presión a la salida de la bomba de 437,56 más y menos 1,16, esto me sale un valor de 450,116. En este caso, como esta presión está dividida para el peso específico, estaríamos obteniendo en metros de columna de fluido. Y tendríamos nuestro tercer literal. ¿Listo?
nuestro tercer literal. Vamos a verificar qué más es lo que nos piden. Como cuarto punto nos piden la presión en la entrada de la bomba. Entonces copiemos nuestro gráfico y nos toca el cuarto literal. Presión a la entrada de la bomba. Aquí nos falta una R. Y verifiquemos. Control V. Verifiquemos cómo podríamos hacer nuestro cálculo. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer es calcular Bernoulli entre el punto de la lámina de agua y la entrada de la bomba. ¿Sí? Muy fácilmente. Entonces, ingresemos nuestros valores que podemos copiarle y pegar. Control C, Control V. Entonces hemos dicho que vamos a aplicar Bernoulli entre el punto número 1 y el punto número 2, que sería la entrada a la bomba. ¿Listo? La entrada a la bomba. Entonces nuevamente aplicamos Bernoulli, ¿sí? Aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Y verifiquemos nuevamente qué términos tenemos y qué términos no lo tenemos. ¿Listo? Presión. En este caso, vamos anotando. ¿Sí? Vamos anotando y vamos analizando y vamos eliminando los términos que no tenemos. En este caso, en el punto número 1, recuerden que vamos a tener una presión atmosférica. ¿Cómo sabemos que tenemos una presión atmosférica? Por esta partecita de aquí. Aquí significa que tenemos pues una especie de T y en esta T el aire está entrando de una forma atmosférica. Entonces, el momento en que yo tengo una presión atmosférica, recuerden que voy a tener una presión manométrica igual a 0. Entonces, la presión en el punto 1 va a ser igual a 0. Recuerden que la velocidad en las láminas de agua son muy pequeñas, entonces las pérdidas por velocidad pueden ser igual a 0. Z1, pues, ¿qué es lo que pasaba? Z1 yo tenía desde el punto de vista, podía colocar mi nivel de referencia justamente en ese punto. ¿Sí? Justamente en ese punto. Y entonces nuestro Z1 va a ser igual a 0. ¿Qué más? Pues si analizamos Bernoulli entre el punto número 1 y el punto número 2, todavía no tenemos el funcionamiento de la bomba. Entonces nosotros tendríamos este término que desaparecer. Y ahora sí, analicemos en nuestro punto 2. En nuestro punto 2 recordemos que vamos a tener presión 2 más esto de aquí. Debemos dejarle en función del caudal 8Q cuadrado pi cuadrado gravedad diámetro a la cuarta. ¿Estamos? Más Z2 y más en este caso lo podemos llamar pérdidas en succión. Y ya lo tenemos, ¿verdad? Lo único que nos toca hacer es ir colocando nuestros términos. Entonces, vamos a tener lo siguiente. ¿Listo? Vamos a tener que podemos mantenerle aquí y estos pasarle al otro lado. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Listo? Esto dice que es igual a este término negativo,
este término negativo y este término también negativo, ¿verdad? Y reemplacemos nuestros valores. Vamos ordenándole un poquito más acá arriba para que nos alcance en una sola hoja. Tenemos de esta manera. Ya estamos. Entonces vamos ingresando nuestros valores. ¿Listo? El caudal ya lo teníamos. Este caudal era igual a 4,29 por 10 a la menos 4, Q cuadrado, pi cuadrado, gravedad, 9,81. Y el diámetro que tenemos igual a 0,017. Esto elevado a la cuarta menos Z2. Z2, si ustedes se fijan, es 5 pies. Y en este caso, 5 pies era igual a 1,524. Y menos las pérdidas por succión. Y las pérdidas por succión me decía que era igual a ¿cuánto? A 11,5 pies. Que eso es igual a 3,55. ¿Listo? Realizando todos nuestros valores, nosotros vamos a obtener una presión en el punto 2 de menos 6,189. En este caso, metros de columna de fluido. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? En este caso, podemos verificar que esa presión nos está saliendo con un término negativo. Eso significa que esa presión estaría por debajo de nuestra presión atmosférica. ¿Qué quiero decir con eso? Que si conectáramos ahí un manómetro, me estaría marcando 0, porque el manómetro no es capaz de marcarme una presión negativa. Justamente en el punto 2, yo lo que debería colocar es un vacuómetro. ¿Listo? Entonces, nuestra presión en el punto 2 es de menos 6,18 metros de columna de fluido. ¿Listo? Verifiquemos nuestro último literal. Nuestro último literal nos pide la potencia que la bomba transmite al aceite. Entonces, vamos a verificar y como quinto punto, es la potencia de la bomba. ¿Listo? Para la potencia de la bomba ingresemos nuestra ecuación, verifiquemos si contamos con la ecuación de la potencia de la bomba directamente. Aquí tenemos la potencia de la bomba, tenemos esta ecuación que nos da en kilovatios, ¿sí? Que nos dice que es igual al peso específico, caudal, altura de bombeo sobre el rendimiento. En este caso, pues el rendimiento si nos da, pues podríamos involucrar el rendimiento de la bomba y a su vez podríamos involucrar también el rendimiento del motor eléctrico. Pero en este caso, estos valores no los tengo. Lo que mi fórmula nos quedaría de la siguiente manera. El peso específico por el caudal por la altura de bombeo. ¿Listo? Por la altura de bombeo. Entonces, para entender de una mejor manera, coloquemos nuevamente nuestra grafiquita. ¿Sí? Nuevamente nuestra grafiquita. En este caso, solo necesitamos una pequeña. ¿Sí? Y nosotros vamos a hacer lo siguiente.
Perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Eso. Listo. Ahora vamos a analizar la entrada y la salida. Entonces, si colocamos nuestros instrumentos de medida aquí, nos va a dar la altura de bombeo. Entonces, nosotros lo que vamos a saber es lo siguiente. Coloquemos nuestra formulita acá. Y nuestra altura de bombeo, va a ser igual ¿a qué? A la altura de salida menos la altura de entrada. Y pues claro, el momento en que hablamos de alturas son las presiones que estarían marcando, en este caso, nuestro vacuómetro y en este caso nuestro manómetro a la salida. Entonces ingresemos nuestros valores. ¿Sí? Entonces, la presión a la salida, si recordamos, era ¿de cuánto? De 450 11.6. 450 11.6. Y la presión de entrada, o la altura de entrada, era igual a ¿cuánto? A menos 618.9. Realizando nuestros cálculos, vamos a obtener que nuestra altura de bombeo ha sido igual a ¿cuánto? 450 11.6 más 6,189. Mi altura de bombeo va a ser igual a 456,35 metros de columna de fluido. Ahora lo único que me toca hacer es reemplazar en mi fórmula. ¿Cuánto era mi peso específico? Recuerden que en este caso mi peso específico vamos a tener que entrar en kilonewton sobre metro cubo. Y nuestro peso específico del fluido lo tenemos calculado aquí, que sería 8,829. 8,829 por el caudal, que el caudal es igual a 4,29 por 10 a la menos 4. Y finalmente voy a tener que multiplicar por la altura de bombeo. ¿Sí? ¿Por qué el peso específico estoy ingresando en kilonewton sobre metro cubo? Porque esta potencia me está dando en kilovatios. Entonces, hago el cálculo y tengo lo siguiente. 8,829 por 4,29 exponente a la menos 4 y por 456,305. Obtenemos un valor de 1,728 kilowatts. ¿Sí? Y en este caso, si nosotros queremos representar en otras unidades como los famosos HP, podemos hacerlo. Podemos decir lo siguiente, que un HP es igual a 0,746 kilovatios. Entonces, si hago esta conversión, lo que nosotros vamos a obtener es un valor de potencia, pero ahora ¿en qué? En HP. Entonces sería 1,728 dividido para 0,746
Yo necesitaría una bomba de 2,32 HP. Sí, espero que este ejercicio les haya servido para calcular, pues, en este caso, presiones a la entrada de la bomba, presiones a la salida de la bomba. Tal vez, pues, aplicar la ecuación de Bernoulli y encontrar distintos términos de esta ecuación. Muchas gracias.